Buenas noches, saludamos a nuestra audiencia internacional que nos ve a través de la señal de www.jamtv.com. El clima es el tema de primer orden hoy en el mundo. Un congresista norteamericano denunció que la administración Bush está presionando a científicos para que oculten información acerca del cambio climático. El hecho se presenta cuando 500 expertos del tema presentaron en París un oscuro informe sobre el calentamiento global. La denuncia la hizo el legislador demócrata Henry Waxman y señaló que el presidente Bush está desacreditando desde hace varios días los estudios acerca del calentamiento global. Y siguiendo con el tema del clima, fuertes tormentas azotaron hoy el centro de Florida, dejando como resultado de al menos 19 muertos y 20.000 edificios afectados. Según los reportes oficiales, el número de víctimas aún no es preciso debido a que falta recopilar información de los centros médicos. Estados Unidos insistió hoy en una nueva reunión entre su secretaria de Estado Condoleezza Rice, el presidente palestino Mahmoud Abbas y el jefe de gobierno israelí Ehud Olmert para hablar sobre la seguridad. Durante la reunión que se llevaría a cabo antes de terminar febrero, se hablará de una mejor división del trabajo a nivel internacional y de la creación de fuerzas de seguridad que ayuden a construir una estabilidad en la región. Y siguiendo con el tema de Oriente, solo 4 días duró la segunda tregua entre Al-Fatah y Hamas en la Franja de Gaza. Cada facción atacó los centros de operaciones de su rival. Más de 20 muertos y más de 200 heridos es el saldo parcial de los enfrentamientos, que ya superan las 24 horas. Miembros de Hamas atacaron la sede utilizada por las fuerzas de seguridad del presidente Mahmoud Abbas. Inteligencia norteamericana reveló hoy un nuevo informe sobre la situación de Irak. El documento expresa que un retiro de las tropas de Estados Unidos antes de 18 meses agravaría la situación de violencia en este país. El informe titulado Perspectivas para la estabilidad de Irak, un duro camino por delante, muestra un país al borde del precipicio en el que la violencia podría aumentar con más matanzas de líderes religiosos y políticos y un mayor... Hoy se posesionó Lorena Escudero como nueva ministra de Defensa de Ecuador, en reemplazo de la fallecida Guadalupe Larriba. La posesión se dio en ausencia de la cúpula militar. El accidente, en el cual murió la ministra de Defensa Guadalupe Larriba y su hija de 17 años y otros 2 militares, causó la remoción del cargo del comandante del ejército Pedro Machado, según indicó el gobierno. Regresamos con la información internacional. Una nueva propuesta económica del presidente ruso Vladimir Putin alarmó a las naciones europeas. La creación de una organización de países productores de gas natural podría elevar aún más los precios del combustible. El presidente ruso Vladimir Putin se declaró de acuerdo con la posible conformación de una organización de países productores de gas natural junto con Irán, Qatar y Argelia. Un informe de Naciones Unidas sobre el futuro de Kosovo dejó en silencio a la comunidad política serbia. El documento señalaría un camino de independencia de esta región. Según los planes, la minoría serbia en Kosovo gozará en el futuro de numerosos derechos especiales. Además, se creará el puesto de un interventor internacional con amplios poderes que será enviado por la Unión Europea. Un duro revés vivieron los demócratas en Serbia en las elecciones parlamentarias de ayer. La victoria de los ultraderechistas complica el futuro político de este país europeo. El mayor problema radica en la opinión que entregará las Naciones Unidas esta semana con respecto al futuro de la provincia autónoma de Kosovo. Y en Latinoamérica, apoyo total del Congreso venezolano recibieron las palabras del presidente Hugo Chávez en contra de lo que llamó una intromisión de Estados Unidos en su política interna. En su ya conocido estilo, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, rechazó las opiniones del Departamento de Estado norteamericano sobre la ley habilitante que le permitirá al mandatario suramericano gobernar por decreto durante 18 meses. Hoy inició en Canadá el proceso judicial de uno de los casos que más ha conmocionado a la comunidad de este país norteamericano. Robert Picton es acusado de la muerte de más de 60 mujeres desaparecidas del área de Vancouver en la década de los 90. Robert William Picton es considerado el mayor asesino en serie de la historia de Canadá. El juicio que inició hoy busca castigarlo por la muerte de 26 mujeres, una parte de las víctimas que se le adjudican. A finales del año pasado, Picton fue declarado inocente por el cargo de asesinato de 6 mujeres. Sin embargo, la evidencia en su contra, según la Fiscalía, es suficiente para enjuiciarlo. Hoy se vivió uno de los peores atentados contra el derecho a la información en la Franja de Gaza.